Buenas, para iniciar a nosotros nos corresponde instalar el servidor de Cacti. Somos el grupo 4 del curso de Administración de Servidores. Los miembros somos Brandon Porras, Anthony Alvarado, Deino Rodríguez, Christopher Cordero y Axel. Lo primero que necesitamos hacer para la instalación de nuestro servidor Cacti es de actualizar nuestro servidor. Nosotros estamos trabajando sobre Ubuntu Server 20.04 en la versión Long Time Support para estar un poco más estables. Una vez actualizado nuestro servidor, como mostramos acá en esta guía, procederemos a instalar Apache 2. Entonces ejecutamos el comando de instalación de Apache, incluyendo la librería de Apache 2 mod PHP, y ingresamos este parámetro "-i" en instalación para evitar tener que confirmarla durante el proceso y que nos ejecute un solo comando más rápidamente. A partir de acá procederemos a instalar las librerías requeridas por el servidor. En este caso nuestro servidor Cacti está basado en PHP, entonces utiliza diversas librerías en PHP. Entonces procedemos a ejecutar este comando. Es un poco más largo, ya que incluye las diferentes librerías de PHP necesarias para la instalación de Cacti. Para este servidor nosotros decidimos utilizar una base de datos como MariaDB para realizarlo. También se puede realizar en bases de datos como MySQL o cualquier otro tipo de base de datos. Entonces procedemos a instalar MariaDB, tanto el servidor como el cliente, para poder más adelante agregar ciertos datos. Cacti es un servidor que funciona con conexiones SNMP. A partir de ahí, él toma y analiza los datos de nuestro equipo. Entonces es importante que en nuestro servidor y en los equipos que queramos monitorear a partir del servidor Cacti, instalemos SNMP. Directamente lo podemos realizar con este comando. Acá se instala SNMP, estas son librerías, y por acá lo que se necesita. También utiliza la herramienta RRD Tool, es parte en lo que está basado Cacti, y esto nos ayuda a ver el monitoreo de nuestras diferentes herramientas en el servidor. Una parte muy importante de los servidores Cacti, que quizás es algo como lo que nos dio un poco más de problemas durante esta instalación, es la configuración de las zonas horarias. Es de vital importancia configurar la zona horaria dentro del servidor de Cacti. Entonces con este comando, primero, podemos ver la lista de zonas horarias disponibles para nuestra instalación, y con este segundo comando podemos asignarle una zona horaria. Digamos, en este caso este es el ejemplo hacia Van Gogh, pero si desplegamos el comentario nos aparecen varias. Alguna opción sería tal vez, en nuestro caso podría ser América, y acá Costa Rica. Los países que funcionan con que tienen un nombre más largo están separados por un guión bajo. Procederemos luego a configurar ciertos archivos del PHP. Estos archivos que vamos a configurar son para asignarles los límites de memoria y los límites de ejecución, porque el servidor a veces puede ser un poco lento. Y adicional a esto debemos agregar la zona horaria que hayamos agregado acá arriba. Esto lo hacemos directamente en estos archivos acá, dentro de la instalación de nuestro servidor Apache y nuestra instalación de PHP. Es en este archivo php-ini del directorio Apache, y ese mismo archivo php-ini del directorio del cliente Apache. Entonces procedemos solamente a editar estas tres variables de acá, que es el timezone, la memoria límite y el máximo tiempo de ejecución. Muy importante que dentro de este archivo las líneas aparecen comentadas adelante con un punto y coma. Entonces, por ejemplo, digamos en la del timezone va a aparecer algo así. Entonces debemos buscar esta línea dentro del archivo y solamente eliminarlo de una manera más sencilla. Eliminamos el punto y coma y luego ya procedemos a ingresar nuestra zona horaria. Luego de esto se debe reiniciar nuestro servidor de Apache y está lista esta parte de la configuración. A partir de aquí es un poco más tedioso porque se deben ingresar bastantes parámetros, y lo primero que debemos hacer es configurar nuestra base de datos. Esto porque el servidor de Cacti utiliza unos parámetros específicos como el tipo de
el tipo de lenguaje que él va a interpretar. Esta opción va a aparecer en general, la cambiamos a Unicode y dentro de nuestro archivo, si utilizamos el editor Nano en el caso de Linux, con los comandos control más W podemos buscar. Entonces nada más digitamos el comando y escribimos esta palabra y él nos va a redireccionar dentro del archivo directamente a lo que deseamos hacer. Esta es la única línea en nuestro caso que se encontró dentro del archivo y todas estas otras líneas deben agregarse. El archivo presenta diferentes secciones comentadas por un hashtag adelante. En nuestro caso hay una sección que se llama inodb. Entonces dentro de esta sección podemos agregar todos nuestros nuevos parámetros para la configuración del servidor. Estos son requerimientos de Cacti. Digamos, en la documentación de Cacti podemos ver donde nos especifican este tipo de formato, los prefijos, el full size, que es como el tamaño como de la memoria que va a utilizar, y diferentes parámetros. A partir de acá solo reiniciamos MariaDB para que tome nuestro archivo de configuración que acabamos de realizar y luego procedemos a reiniciar el servidor de MySQL. Una vez hecho esto, ingresamos a MariaDB. Completamente debemos entrar desde el usuario administrador, por eso ponemos sudo para manipular la base de datos y creamos nuestra base de datos. Esto sería como lo que nos va a aparecer adelante una vez adentro y luego ejecutamos el comando de la creación de la base de datos de Cacti. Es importante crear la base de datos antes de instalar el servidor porque él va a referenciar y va a almacenar los datos que va creando dentro de esta. A partir de acá debemos garantizarle los permisos de administrador o garantizar todos los permisos al usuario Cacti. Esos permisos se pueden garantizar de diferente manera a otro tipo de usuarios que queramos que participen dentro del servidor de Cacti, pero sin acceso a todas las funciones. En nuestro caso sería este Cacti User es por defecto del servidor, no lo podemos cambiar. Y esta contraseña es una contraseña que nosotros vamos a definir para la base de datos. En el caso de nuestro servidor, podemos definir ahí cualquier contraseña, por ejemplo, servidores 2020, como vamos a estar trabajando. Una vez realizado esto y salimos de la base de datos, ejecutamos esta línea, que es muy importante, ingresa en solo la base de datos e importa el archivo de la zona horaria a nuestra base de datos de Cacti, para de esta manera poder que la base de datos lo interprete y el servidor también. Luego damos los permisos nuevamente sobre este archivo al usuario Cacti User para que pueda ver cuál es el timezone que tenemos definido. Debemos tener mucho cuidado con esta parte, que es lo que puede dar más problemas. Una vez hecho esto, procederemos a las descargas de Cacti. Por acá ingresamos al directorio var www html, removemos el archivo index que tiene por defecto en nuestro servidor Apache. Luego procedemos a la descarga. Este es el link directo desde la página de Cacti. Acá podemos definir una versión en específico que queramos usar o le ingresamos latest para utilizar la última versión de Cacti. Una vez tenemos la descarga completa, extraemos el fichero y como habíamos visto acá, solamente sudo tar para la extracción y el nombre del fichero y acá algunos permisos sobre lo que queremos realizar. Ingresamos a la carpeta de Cacti, en este caso esta va a ser el nombre, podemos consultarla con ls, pero generalmente va a ser Cacti- la versión que hayamos instalado. ¿Cómo descargamos la última? La última es esta. Y luego movemos el repositorio, digamos, todo lo que se encuentra dentro de la carpeta al directorio var www.html. Una vez hecho esto, importamos nuestra base de datos hacia el directorio para que Cacti ya la tenga ahí y pueda manipularlo. Finalmente debemos agregar nuestro usuario a la configuración de la base de datos desde este archivo. Al agregarlo ahí nos va a aparecer los diferentes parámetros del usuario y debemos recordar la contraseña que nosotros agregamos en este paso. Entonces es solamente en el parámetro de password ingresarla directamente. Una vez hecho esto, cambiamos el dueño del directorio para almacenar los archivos del log
y lo hacemos mediante estos dos comandos, primero con este, luego con este, y solo nos faltaría agregar el alias de nuestra ruta en Cacti. Esto se hace para que la ruta sea un poco más accesible desde nuestro cliente y no tener que digitarla de una manera muy amplia. Entonces copiamos este archivo, este método lo investigamos un poco, lo encontramos en un sitio, se mete en este sistema de etiquetas, como podemos ver, es un markup language, entonces aquí abre una etiqueta, acá cierra la etiqueta completamente como un HTML, e ingresamos aquí los diferentes parámetros que se requieren. Una vez hecho esto, reiniciamos Apache y ya nuestro servidor Cacti estaría instalado y listo para configurar. Eso quiere decir, estaría instalado en el servidor y deberíamos configurarlo desde el cliente. Una cuestión muy importante es que también podemos instalarle SSH a nuestro servidor, como lo sugiere el ejercicio. Y dentro de este archivo, después de la instalación de SSH, podemos configurar diversos parámetros sobre la conexión que se va a realizar a nuestro servidor desde otros dispositivos mediante conexión SSH. Este parámetro GraceTime solamente nos define como la cantidad de tiempo que nos va a permitir la ventana de conexión. Entonces, si estamos más de 30 segundos en esa ventana, nos va a excluir. También el máximo de intentos, que acá definimos 2, y este máximo de startups son las ventanas abiertas para loguear con el mismo servidor. No tiene nada que ver con los logs del mismo usuario, sino con el intento de conexiones desde el mismo usuario. Esto es útil para evitar ataques de fuerza bruta hacia nuestro servidor. Ya una vez realizados los pasos dentro del servidor, procedemos a nuestro cliente, ingresando directamente la dirección IP de nuestro servidor, que podemos verificar con el comando ifconfig si ya tenemos instalado NetTools dentro del servidor. Acá nos va a enviar una pantalla de login de Cacti. Por defecto el usuario y la contraseña van a ser admin, pero después de la primera interacción vamos a tener que cambiar la contraseña y nos va a sugerir una contraseña con un punto. Una vez realizado esto, nos va a mostrar los acuerdos de licencia, el idioma en el que deseamos instalar el servidor, y procedemos a continuar. Acá nos da unos checks sobre la instalación. Como vimos al inicio, era necesario descargar diferentes librerías para poder realizar la instalación correcta del Cacti. Entonces acá nos indica que todas están correctas. Acá fue donde nos dio un pequeño error en el timestamp, que no estaba configurado correctamente en el archivo, pero ya una vez editado podemos proceder directo a la instalación. Luego escogemos el tipo de instalación. Acá nos da algunas configuraciones, el puerto que utiliza Cacti, que es el puerto por defecto, y solamente pulsamos en siguiente. Luego nos informa un poco sobre los permisos y todo lo que necesita Cacti. Y acá los directorios y diferentes archivos. Una vez hecho esto, damos el check de la validación, damos siguiente. Acá definimos un perfil por defecto. En este Network Range definimos el rango de nuestra red que queremos analizar con nuestro servidor Cacti o los equipos que se encuentren dentro de esta red. Y acá con el prefijo 24 definimos los que están dentro de nuestra red local para realizar las pruebas con Cacti. Luego, a partir de acá, nos da un template básico de lo que tenemos instalado en el momento, los templates básicos que existen, para generar los gráficos, que son como templates por defecto, de acuerdo al tipo de equipo que queramos analizar. Y lo que quedaría sería confirmar la instalación, y solamente le damos instalar, confirmamos el check, nos procede a la instalación. Una vez hecho esto, damos clic en el botón que dice Get Start, y ya estaríamos dentro de nuestro servidor Cacti. Una vez dentro de nuestro Cacti ya configurado y listo para funcionar, procederemos como agregar un dispositivo. Es importante agregar los dispositivos porque a partir de acá es que podemos generar los gráficos que queremos ver. Entonces vamos directamente a crear nuevo dispositivo. En la descripción ingresamos el nombre que queremos que tenga el dispositivo, en el hostname sería la IP, acá una localización, digamos que
la que está en esparsa, o el dispositivo que queremos analizar está en esparsa, entonces podemos editarlo acá. Esta sería la herramienta de recolección de datos. Aquí una plantilla básica, si fuera un dispositivo Windows, si fuera un dispositivo Linux, o un router inclusive. Entonces definimos acá lo que queremos recolectar. De acuerdo a esa plantilla es lo que nos va a generar. La conexión se realiza mediante el protocolo SNMP, entonces es importante que instalemos este protocolo en el dispositivo que deseamos analizar. Entonces primero que nada debemos instalar SNMP en el dispositivo a analizar. En nuestro caso ya está realizado. Luego procederemos a crear los gráficos. En los gráficos elegimos por acá el dispositivo, estamos analizando esta PC de cliente, ya habilitamos el protocolo SNMP y acá nos aparecen los gráficos. Estos aparecen en gris porque ya están creados. Si hubieran nuevos datos a analizar, solamente marcamos, seleccionamos qué datos queremos agregar o simplemente con esta pestaña, todos por cada tipo de columna de datos, y le damos Go. Para ver los gráficos vamos directamente a la pestaña Graphs. Acá podemos verlos como lo estamos viendo en este preview, y estamos viendo los gráficos que hay acá. Claramente estos gráficos no van a mostrarnos mucha información porque el servidor está recién levantado, entonces necesita cierto tiempo para recopilar. Inclusive podemos ver los datos de nuestro mismo servidor en el local Linux machine. Para hacer esto, acá vemos los gráficos. Si vemos que no produce, podemos directamente ver el gráfico en tiempo real con esta opción. Entonces mediante esa opción el gráfico se actualizará un poco, va a durar un momento, disculpen la RAM, y entonces ya nos muestra en tiempo real el uso del disco. Entonces aquí nos muestra el espacio del disco, el gráfico se muestra alto, se muestra hasta arriba porque generalmente, bueno, porque nuestro servidor tiene 100 GB de espacio y todo está libre, solo tiene instalado el Ubuntu Server. Básicamente esto sería como funciona Cacti, esos serían los gráficos, ese fue su proceso de instalación. Adicional a esto instalamos la herramienta NetData para monitorear nuestro servidor. Para instalar NetData son dos simples comandos para requerirlo y ya estaría por acá. Acá podemos ver que está nuestra IP del servidor y el puerto 19.999. Ese puerto debemos habilitarlo en las reglas del firewall desde el cliente que queremos consultar. Entonces solamente lo activamos y ya podemos ver acá los otros gráficos del funcionamiento de nuestro servidor. Podemos ver acá el uso del disco, una información de salida, de entrada. Podemos ver si nos quedamos un poco quietos, no genera gráficos. También la memoria. Por acá podemos ver la RAM, cómo se está utilizando, lo que tenemos libre en este momento en el servidor. Al servidor le instalamos 2 GB, entonces se está utilizando la mitad de la RAM en este momento. Y el área de swap, que la tiene completamente libre. Para el protocolo SSH instalamos directamente SSH en nuestro servidor Linux y mediante la herramienta PuTTY y la configuración que realizamos, configuramos las conexiones a esta. Eso sería, compañeros, muchas gracias.